Hola a todos y a todas. Agradecer a los organizadores que estemos celebrando este congreso al hilo de la red temática. Bueno, la comunicación que yo presento es sobre turismo y urbanismo en el San Sebastián de en 3 siglos. Bien, empezaré comentando cómo un historiador francés, Marc Boyer, ha llegado a afirmar que la existencia de una revolución turística ya para el siglo XVIII, ¿no? Y no precisamente, dice él, como, digamos, hija, utiliza este término, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, sino con una entidad propia. De manera que, siguiendo su argumento, empezaron a surgir algunas ciudades centradas especialmente en el ocio. Un ejemplo clarísimo, ¿no? En el caso británico sería Brighton, ¿no? Que fue un auténtico precedente, ¿no? De cuanto sucedió a lo largo de todo el siglo XIX en la fachada atlántica europea. En un contexto de predominio del paradigma higienista y con la puesta en valor de las aguas frías, desde el norte de Europa hasta la costa del mar Cantábrico y Galicia, fue surgiendo todo un rosario de ciudades especializadas en baños de mar. Podríamos hablar ya del nacimiento de urbes de ocio, ¿no? Fundamentalmente para las capas altas de la sociedad. Aunque con el tiempo el turismo no fue un fenómeno exclusivo de los grupos sociales privilegiados, sino también se fue extendiendo hacia la baja burguesía o incluso hacia la propia clase obrera, y tal como sucedió en una ciudad británica, ¿no? Que se llama Blackpool, que fue precisamente una localidad turística muy vinculado, ¿no? A estas clases trabajadoras. Evidentemente, todas estas localidades se caracterizaron por un urbanismo particular, con edificios emblemáticos, hablamos de hoteles, casinos, casas de baños, etcétera, parques, jardines y construcciones dedicadas al entretenimiento. Pues bien, en el caso español, las dos ciudades turísticas por excelencia de finales del siglo XIX y principios del XX fueron Santander y San Sebastián. En este caso me voy a centrar en esta última localidad, en San Sebastián, muy vinculada sobre todo a la corte ya desde mediados del siglo XIX y sobre todo a partir de los años 80 de esa centuria. Precisamente desde mediados del siglo XIX, la moda de los baños de mar, ¿no? Convirtió a esta localidad, a San Sebastián, enseguida en un centro turístico, ¿no? O en el centro turístico, mejor dicho, más sobresaliente de España. Actividad que influyó decisivamente en su configuración urbana. Ello a pesar de no ser una ciudad exclusivamente turística, sino una ciudad con turismo. Esto es muy distinto porque vamos a tener una diversificación de sus actividades económicas, industriales, comerciales, turísticas, administrativas, etcétera. Dicho esto, por lo tanto, el objetivo fundamental de esta comunicación es estudiar cómo la actividad turística, eso sí, determinó en gran medida la morfología urbana de la ciudad de San Sebastián. Bien, como en el resto de Europa, también en España, el siglo XIX fue el siglo del triunfo de la burguesía y de los valores económicos y sociales que ésta representaba. Pues bien, en el plano urbanístico, la conquista más importante de esta nueva clase en el poder fueron los ensanches concebidos como ciudades nuevas. En el caso español, después de Barcelona y Madrid, San Sebastián fue una de las primeras capitales de provincia en llevar a cabo su plan de ensanche. Para ello, lo primero fue aprobar la demolición de sus murallas, que se hizo en marzo del año 1862, toda vez que hasta esa fecha había sido una importante plaza militar. Una vez que se demolieron estas murallas, la corporación municipal publicó las bases, unas bases para la ampliación de la ciudad. Y
resultó como ganador el proyecto del arquitecto Antonio Cortázar. Antonio Cortázar se ajustó muy bien a las bases, ¿no? Y de hecho presentó un proyecto que reforzaba el carácter mercantil de la ciudad, que era en principio lo que se había acordado en dichas bases. Sin embargo, este primer planteamiento de 1862, y gracias a un acuerdo con el ayuntamiento, terminó por incluir en su propuesta definitiva algunos aspectos contemplados en el proyecto que había quedado en segundo lugar. Bien, de manera que si en 1862 Cortázar había primado lo mercantil sobre lo turístico, en esta nueva propuesta final se buscaba ahora un mayor equilibrio. La idea de hacer de San Sebastián, por lo tanto, una ciudad cada vez más agradable a los visitantes, fue tomando cuerpo en estos momentos, a partir de los cambios que se hizo sobre el proyecto que ganó el concurso. El proyecto Cortázar marcó la configuración urbana de San Sebastián, pero en verdad es preciso hablar de algunas reformas y ampliaciones del mismo, que fueron mejorando, ¿no? E incorporando importantes novedades a dicho proyecto. Y aunque hablamos del ensanche Cortázar, en verdad digamos que fue modificado no solo por el propio Cortázar en su propuesta del año siguiente, de 1863, sino que incluso con posterioridad gracias a otros arquitectos, entre los cuales destacó José Goicoa. José Goicoa tiene una obra muy amplia, de arquitectura en San Sebastián, pero aquí me interesa sobre todo subrayar la puesta en valor que hizo Goicoa del Paseo de la Concha, entonces también llamado Paseo de los Baños. El Paseo de la Concha como epicentro de la actividad turística de San Sebastián, incorporando la bahía como un referente fundamental del paisaje y de la arquitectura de la ciudad. Por consiguiente, los trabajos arquitectónicos de Goicoa dieron como resultado una mejora sensible del primitivo plano presentado por Cortázar. Gracias a estas transformaciones, el carácter terciario de la ciudad salió reforzado, ocupando el turismo ya un papel fundamental. Estas modificaciones supusieron una mejora notable e hicieron de la ciudad un espacio agradable y digno de ser visitado. De hecho, el número de forasteros durante la temporada de verano se incrementó entre 1876 y 1890, es decir, en los años inmediatamente posteriores, ¿no?, al ensanche y sus modificaciones. Aunque está perfectamente documentada la presencia de distintos miembros de la familia real a mediados del siglo XIX, desde los años 30, de hecho, bueno, en ningún momento el plan Cortázar había contemplado la necesidad en San Sebastián de un palacio real. Sin embargo, la presencia de María Cristina constantemente en la ciudad hizo que terminara construyendo el Palacio Miramar. Pues bien, la construcción del Palacio Miramar tuvo también importantes implicaciones urbanísticas para la ciudad, ya que reforzó la idea del arquitecto Goicoa, que hemos mencionado antes, de insertar la bahía como una parte esencial del paisaje urbano de la ciudad, algo que el plano de Cortázar no contemplaba, ¿no? Y alrededor, incluso de del propio palacio, se fueron creando una serie de villas, chalets, etc. La erección del palacio supuso una auténtica prolongación del Paseo de la Concha hasta prácticamente el otro extremo de la ciudad. Esta consideración del Paseo de la Concha como uno de los principales atractivos que ofrecía la capital guipuzcoana hizo que se introdujeran ciertas mejoras en su diseño, destacando sobre todo la Caseta Real de Baños, ahora ya como un edificio propiamente dicho, porque hasta entonces era una caseta móvil. Este eje sobre el que giraba la vida veraniega
de finales del siglo XIX se completó con un edificio fundamental, el casino. El paradigma propiamente higienista que había dominado el mundo de los establecimientos termales desde el siglo XVII y principios del siglo XVIII fue flexibilizándose con el tiempo, de manera que cada vez más visitantes se desplazaban a estas estaciones por motivos lúdicos y buscando bienestar en general. Esto, que se aplicó, como he dicho, a las estaciones termales, lo podemos aplicar exactamente igual, incluso con más razón, ¿no?, a las estaciones balnearias marítimas, como era el caso de San Sebastián. Y de ahí que el casino se convirtiera muy pronto, ¿no?, en un edificio no solo emblemático, sino también epicentro, ¿no?, de las fiestas, de los conciertos, de las veladas musicales, etcétera, etcétera, de la alta sociedad. De hecho, el 1 de julio de 1887, el Gran Casino de San Sebastián abría sus puertas, convirtiéndose desde entonces en uno de los elementos fundamentales del veraneo. Además, como estaba previsto, el edificio se alzó delante de los jardines de Alderdiéder, que fueron diseñados por el paisajista francés Pedro Ducasse. Para principios del siglo XX, pues, se había configurado un espacio urbano de carácter turístico de especial relevancia, haciendo de San Sebastián, gracias a la presencia de la corte durante buena parte del verano, el principal centro turístico de España. Dicho espacio constaba de 4 elementos de primer orden: el propio palacio, Miramar, la playa de la Concha y su paseo, los jardines de Alderdiéder y el casino. Pues bien, siguiendo con la obra realizada a finales del siglo XIX, desde comienzos de la nueva centuria, la ciudad se caracterizó por la inauguración de una serie de actuaciones urbanísticas y sobre todo de un conjunto de construcciones que no hicieron sino acentuar aún más sus características turísticas. Por ejemplo, la inauguración en 1912 del Teatro Victoria Eugenia y del Hotel María Cristina. La verdad es que con estos dos inmuebles se generó un espacio urbanístico de gran calidad junto al río Urumea. Incluso la construcción del Casino Cursal, inaugurado el 29 de julio de 1922, ¿no?, hizo que esa zona al otro lado de la desembocadura del Urumea se convirtiera en ese momento en un espacio también emblemático, ¿no?, a orillas del mar. Asimismo, y en paralelo, podemos hablar de ciertos espacios de ocio vinculados a parques de atracciones que también jugaron un papel importante en la construcción urbana de la ciudad. Por ejemplo, siguiendo la vega del Urumea, nos encontramos con una zona llamada Martutene, donde se abrió a principios del siglo lo que se llamó un American Park, que era un centro de ocio y de atracciones. Las propias colinas que rodean a la ciudad también se utilizaron para la creación de estos parques, por ejemplo, en los montes Ulía e Igueldo. En el caso del monte Ulía tenemos la existencia de un restaurante, del Tiro Pichón, pero sobre todo el transbordador aéreo diseñado por el famoso ingeniero Torres Quevedo, que es el mismo que hizo, ¿no?, el de las cataratas del Niágara, que todavía funciona. Por su parte, en el Monte Igueldo, ¿no?, también se constituyó como un parque de ocio, de espectáculos, con un casino, y se convirtió, como digo, en un importante centro de esparcimiento de la ciudad en los años 10 y 20, al que se accedía no solo por una carretera, sino también por un elemento histórico que va a ser el funicular. Por último, siendo una ciudad bastante limitada en cuanto a disposición de suelo, hay que decir que no es extraño la expansión de infraestructuras de ocio hacia los alrededores de la ciudad. Así, entre 1916 y 1923 se asistió a la inauguración del hipódromo, de un campo de golf y del circuito automovilístico. Todo ello en Lasarte, que es una localidad muy próxima de San Sebastián.
En definitiva, y para concluir, desde finales, ¿no?, del siglo XIX y hasta la década de los años 20, hasta 1930 más o menos, San Sebastián llevó a cabo un enorme proceso de transformación urbanística, influenciada por la expansión turística que venía experimentando desde el segundo tercio del siglo XIX. A pesar de la poca atención prestada a este subsector en el ensanche diseñado por Cortázar, lo cierto es que las modificaciones introducidas con posterioridad dieron como resultado un diseño urbanístico mejorado y en el que el turismo venía a desempeñar un papel determinante. San Sebastián se fue convirtiendo durante esos años en la capital turística de España, favorecida sin duda por la presencia de la familia real. Sin duda, aprovechándose de esta circunstancia, el objetivo de los dirigentes locales fue explotar la imagen de San Sebastián como un importante centro de veraneo, no solo para las élites nacionales, sino también extranjeras. De ahí que muchos de sus diseños urbanísticos y de las importantes infraestructuras vinculadas al ocio se llevaron a cabo en estos años. Pero, a diferencia de otras ciudades turísticas, San Sebastián se caracterizó, ya lo hemos dicho, por una economía muy diversificada, no centrada exclusivamente en el turismo. Con todo, y con esto acabo, sí fue este el sector que, sin duda, más influyó en el planeamiento urbano de la ciudad. Muchas gracias por vuestra atención.